poco a nuestro libro de hoy, que es Cicatrices. Hoy lo vamos a abordar, los tres últimos apartados, y lo vamos a terminar así a las corridas. Bueno, como les decía en la clase pasada, la novela fue publicada en 1969, siendo la sexta novela de Juan José Saer. La primera editada por una editorial grande, que fue Sudamericana en su momento. Ahora toda la obra de Saer está editada por Seix Barral y se consigue. Cosa rarísima, porque cuando yo trataba de armar toda la bibliografía, estaba todo disperso, ediciones que las abrías y se deshojaban, se desintegraban directamente. Bueno, Saer se va a Francia en el 68, así que esta novela está publicada un año después de que él se haya ido. Para muchos críticos, como les había dicho, ocupa un lugar central porque es la última de lo que sería la primera parte de Saer, y después ellos dicen que empieza su obra mayor con El limonero real, que es un librazo y que ha sido llevado al cine hace poquitos años. Para mí la mejor película que hicieron de toda la obra de Saer a esta hora, alguien que leyó toda la obra completa antes de ponerse a filmar, que es un señor que se llama de apellido Fontaine, y es muy buena esa película. El contexto histórico-político de la novela transcurre en 1963, durante el gobierno de Guido y después del golpe del 29 de marzo a Frondizi. Es central que el peronismo y toda la actividad sindical que rodeaba al peronismo están proscriptos, y la dictadura se caracterizó por la persecuta ensañada contra el peronismo y todas las organizaciones sindicales. Si leyeron el libro van a ver que todo el tiempo está central el tema del abogado Escalante y del juez, también el tema de tribunales, ¿no? También el Leto, que es el encargado de cubrir tribunales y que va a volver a reaparecer este personaje acá con el juez. Este campo de disputa tiene que ver con esto, con la proscripción del peronismo, y está todo el tema de la judicialización, ¿no? De esos obreros o de esos militantes que están proscriptos. Hay manifestaciones, hay situaciones por las cuales terminan presos y ahí se van conociendo, ¿no? Uno defiende al otro se vuelve a nuclear y quedan como esos hilos que unen a los cuatro relatos, porque si no serían cuatro relatos independientes. La trama de la novela se centra en el Día de los Trabajadores, o sea, 1 de mayo del 1963. En ese día Luis Fiore, un ex dirigente sindical peronista, proscripto y apartado del sindicato, ya vamos a ver por qué, sale de casa y mata a su mujer de 2 escopetazos en la cabeza. En los tres relatos que vamos a abordar hoy, el de Sergio Escalante, el de Garay, el juez, y el del femicida al final, que es el más corto de todos, Fiore, vamos a ver cómo opera la fragmentación, ¿no? De la que hablamos la clase pasada, que es un recurso muy característico en Saer. ¿Cómo construye Saer un relato? Fragmentando una historia que parece ya sabida y que a medida que se narra se va borrando, como si fuera una imagen en un muro que mientras se cuenta, fragmento a fragmento, se va borrando. Hay un cuento que se llama Sombra sobre un espejo esmerilado, en donde lleva esto a la... O sea, está ahí toda personificada, de una forma puesta en relato, toda su estética y su apuesta por este tipo de procedimientos, la fragmentación y el borrado. La ilusión que por fin dará la pared blanca, juega, o sea, el relato borrándose a sí mismo, juega con el blanco de la hoja de papel a la hora de la escritura. Pero para no ponerlo tan académica, porque esto es algo que desarrolla mucho Piglia en sus clases, que él tiene un libro que se llama Tres Vanguardias, que lo editó Eterna Cadencia. En realidad no era un libro, sino justamente una recopilación de clases de 3 vanguardias estéticas en las que él incluye a Saer. Les quería leer un poema para ver un poco también algo que no está tan presente en Cicatrices, pero que es la construcción
de lo que él considera que es el relato, de lo que él considera que es la experiencia directa y la experiencia simbólica que viene a dejar la narración. Este libro, que se llama El arte de narrar, que es una hermosura, es todo de poemas, no es tan conocida la obra, no es tan leída ni criticada la obra o sea, la parte de los poemas. Sí, póstumos se editaron hasta el último papelito con versos de Saer. No sé si le hubiese gustado tanto, por ahí luego los había descartado, ¿no? Pero en este, que se llama El arte de narrar, tiene 3 relatos que se llaman igual que el libro y son uno mejor que el otro. Yo les voy a leer el de página 83, justamente porque habla de esto, ¿no? Que son los libros y que son las narraciones. Dice así: llamamos libros al sedimento oscuro de una explosión que cegó en la mañana del mundo los ojos y la mente y encaminó la mano rápida, pura, a almacenar recuerdos falsos para memorias verdaderas. Construcción irrisoria que horadan los ojos del que lee, buscando, ávidos, en el revés del tejido férreo, lo que han visto y que no está, porque estas horas de decepción que alimenta la rosa del porvenir, donde la vieja rosa marchita persevera, no quedarán tampoco entre sus pétalos. Flor de niebla, olvido hecho de recuerdos retrógrados, rosa real de lo narrado, que a la rosa gentil de los jardines del tiempo disemina y devora. Uno de mis favoritos. Vamos ahora sí, perdón, al relato de Sergio Escalante, que es un abogado laboralista devenido un jugador. Tiene 2 preocupaciones centrales, ¿no? El juego y la ideología de los cómics. Hay una situación dialéctica, o sea, de conocimiento y de ida y vuelta entre 2 problemáticas, el juego y lo real. Escalante parece posicionarse paulatinamente cada vez más en el ámbito del juego y separándose del mundo de lo real, a tal punto que ya carece de entidad de ese mundo de alguna forma. Dice que no lo puede reconocer, o más allá, que no sabe ni de qué le están hablando. Hay una frase o una cita que dice así: la cosa grave se me planteaba con la palabra realismo. La palabra significaba algo, una actitud que se caracteriza por tomar en cuenta la realidad. De eso estaba seguro. Me faltaba únicamente saber qué era la realidad, o cómo era, por lo menos. Volviendo a la estética de la fragmentación, ¿no? Y a la problemática de ver y a la problemática de relatar aquello que se está viendo, lo que aparece fragmentado en el relato de Escalante, descompuesto por esa luz misma de mayo, de junio, de ese pasaje del otoño al invierno, es el juego en su infinidad de acciones. Él relata este juego de punto y banca minuciosamente, descomponiendo en acciones mínimas todo el juego, hasta fragmentarlo de una forma tal que la realidad o aquello que viene representando desde afuera la violencia de la que el círculo del juego trata de escapar, como una intromisión muy violenta, como una intromisión de lo real, que es violenta en sí, además de que está en una dictadura y haciendo una actividad ilegal. No nos vamos a adelantar, porque eso se va a ver al final del episodio. Sergio tiene un abuelo del que heredó cierta predisposición al juego, ¿no? De alguna forma lo adoctrinaba en el juego y le daba ciertas cuestiones, ¿no? Como de la experiencia de la vida del jugador. El juego acá es el punto y banca. Sabemos que él se inicia en el juego con ese abuelo desde el año 45, y él se casa el día de la Revolución Libertadora, que es el 16 de septiembre del 55, pero no llega a sacarse la foto, porque le vienen a avisar que una manifestación quiere tomar la CGT. Él se va de su casamiento, no llega a sacarse la foto, su mujer la va a ver mucho tiempo después, 7 meses después, con el mismo vestido que en el casamiento, porque va a ese mitin en donde quieren tomar la CGT y lo meten preso. Ahí, en su cautiverio, como preso político, comparte cárcel con Luis Fiore. Ahí se conocen con el femicida.
Este es el tipo de juegos que hace Saer en el relato, ¿no? Algo que pasó 10 años antes, va a volver ahora, ¿no? Ese personaje que pasó hace 10 años por su vida de esta forma, va a volver ahora en otro lugar completamente distinto, convertido en asesino. Un mes después de que sale de la cárcel, que duró por ahí 7 meses, empieza a jugar. 2 años después de que empieza a jugar, dice de sí mismo que lo ha perdido todo. Ahí voy a ir al libro. El abuelo le decía que la única forma por la cual estaba garantizada la victoria era por hacer trampa, porque la buena suerte se podía terminar y de todas formas el otro contrincante podía tener más suerte que uno, entonces lo único que garantizaba el éxito en el juego de azar es hacer trampa. Esto es un poco un juego que hace Ser, porque esto anticipa a otra novela que es excelente y que tiene como personaje también al jugador, y el tema de la trampa y la policía y la decadencia también, ¿no? Ir decayendo desde un lugar alto de la sociedad, que es un abogado de buen pasar, hasta la decadencia absoluta del jugador. Es una novela que se llama Responso. Bueno, pero volviendo a Cicatrices, dice, un tiempo después comprobé que él, o sea, el abuelo, tenía razón. Los 200.000 pesos que había ganado se fueron de una semana para la otra, pero yo estaba embarcado. Iba a mi casa a la madrugada solamente para dormir. Fui abandonando poco a poco mi profesión y poco a poco también fui perdiendo la fortuna que mi abuelo había hecho en el escritorio de su almacén de ramos generales, desde donde ordenaba que prepararan su volanta para ir a recorrer las rancherías de los mocovíes. O sea, el abuelo lo que hacía también era intervenir en el campo político, no era el que iba a arengar y levantaba las libretas cívicas de los mocovíes para llevarlos a votar. 2 años después ya no tenía nada, salvo la casa y un montón de deudas. Por suerte, mi mujer resultó estéril, de modo que no tuve hijos que mantener. Mi mujer tampoco aprobaba que yo jugara, y lo que sucedió en el mes de junio del año 60 puede servir como prueba. No lo aprobaba en absoluto, como va a quedar demostrado. O sea, la mujer de Escalante tampoco tiene nombre. Vamos a ver que hay 2 mujeres en todas Cicatrices que tienen nombre, que justamente son las sirvientas. Todo un dato. Como les dije recién, 2 años después de empezar a jugar, él ya perdió absolutamente todo. Empezando por las mujeres. Todas las mujeres en la vida de Escalante se van muriendo, empezando por la propia madre, la abuela y la esposa actual. Yo estaba jugando al póker desde la noche anterior a la vuelta de mi casa. Nos habíamos sentado para jugar una hora a las 11 de la noche y eran las 3 de la tarde del día siguiente. Llaman en eso a la puerta, va el dueño de casa a atender y vuelve diciéndome, Sergio, es tu abuelo, te mando decir que pase. Para esa fecha estaba ya muy viejo y algo chiflado y tenía un aspecto extravagante, con un ojo de menos y los bigotes todos manchados de tabaco. Chicaba el santo día. Se inclina hacia mí y me dice al oído, hijo, dice tu mujer que si no vas antes de la media hora se envenena. Dígale que se envenene, digo yo. Mi abuelo se va y vuelve 35 minutos después. Se inclina otra vez y me dice al oído, hijo, se ha envenenado. De modo que pido permiso a la mesa para levantarme antes de la hora fijada y voy a casa y la encuentro muerta. 1 año después murió mi abuelo. Echó su último gallo pardo y se fue al otro mundo. Últimamente no servía ni para los mandados. Yo le llevaba un paquete de toscanitos de vez en cuando. Él cortaba los toscanitos en 2 o 3 pedazos con una tijera y se ponía a mascarlos. Se sentaba en el umbral y escupía sobre la vereda. Una vez le escupió sin querer el pantalón a un tipo que pasaba y yo tuve que salir en su defensa. Como vamos viendo, los personajes
a medida que pasa el relato y a medida que la vida avanza y el vicio justamente avanza, se van descomponiendo, ¿no? Sus relaciones con la sociedad, sus trabajos, sus oficios, y se van aislando en una suerte de reclusión que los separa del mundo, del que ya de todas formas no pueden intervenir políticamente. En este relato que estamos viendo, el Escalante, ese círculo de separación es el juego. Retomando el tema de las violencias de género, acá vemos las violencias menores. Está jugando y le vienen a avisar que su mujer le pide que vuelva, se va a suicidar, y él no le importa, sigue su juego, y la mujer se suicida tomando veneno, como él le indica, y se muere. Después de que muere su mujer y de que muere el abuelo también, él contrata a una empleada doméstica muy particular. Es una chica joven que la madre deja ir por unos pesos, y con la promesa de que escriba cada tanto y no mucho más. Esta chica se llama Delicia, ¿no? Acá aparece un nombre que dice un montón sobre la mirada machista de construcción de un personaje muy consciente. Estamos hablando de una chica muy joven que ni siquiera desarrolló, y el abogado tiene una mirada permanente sobre ese cuerpo. La viste con la ropa de la mujer que en principio le queda grande, y a medida que pasa el tiempo ella va desarrollando y él dice que va como rellenando las camisas y los vestidos de la mujer. Y se llama Delicia, una chica que parece personificar todas las fantasías machistas sobre una mujer. Es muy joven, no habla prácticamente, no se queja nunca de nada, pase lo que pase, no hay jamás una queja de su parte. Incluso cuando Escalante le gasta todos los ahorros en juego, o casi la totalidad de esos ahorros, ella jamás le reprocha absolutamente nada, no gasta nada porque ni siquiera se compra ropa, no come, almacena la plata como si fuese algo que hay que guardar, pero que tampoco disfruta, ¿no? Como si la mujer de alguna forma se mantuviese al margen del mundo del dinero, y lo que le interesa es otra cosa. Come lo mínimo, no dice nada tampoco cuando Escalante se la lleva a la cama sin demasiado trámite. La única obsesión o interés de ella es la limpieza y la preocupación de sacar las manchas de tabaco que el abuelo fue haciendo en este último tiempo de deterioro, en el que Escalante le cortaba esos cigarros, él mascaba el tabaco y escupía sobre la galería. Era algo tan nefastos que quedaban como las manchas oscuras de ese tabaco impregnadas contra el piso de la galería, y esa es la única preocupación de Delicia, cómo poder limpiar esas manchas, porque ya ha limpiado todo el resto de la casa y eso es lo único que le queda por hacer. En un determinado momento, Escalante está ya tan enviciado con el juego que le enseña a Delicia a jugar. Eso no le alcanza y necesita apostar con ella, y empiezan a apostar, a jugar y apostar juntos. Hay un ensayo de Benjamin que se llama justamente El jugador, en el que dice que ninguno de los personajes sigue el juego de la misma forma. Cada cual está como absorbido por su propia pasión. La partida que se sigue no depende del que precede, siendo el presente incondicional del juego como tal, o sea, el presente de cada partida de punto y banca, y no la esperanza de ganar lo que motiva al jugador. Este se halla en un estado de ánimo en el cual no puede atesorar la experiencia. El otro referente que me parece que cae de maduro en este relato es el jugador de Dostoyevsky. Vemos que cada uno de los relatos tiene detrás una suerte de referencia literaria. Los primeros tres son clarísimos. Leto, como era un lector, esas referencias literarias aparecían manifiestas, y cuando era suspendido del diario y él decía noche a noche que iba leyendo y de alguna forma cómo le afectaban esas lecturas, sobre todo la de policiales. Bueno, acá el relato que parece hacer contrapeso es El jugador de Dostoyevsky.
Benjamin también dice que la idea de comenzar siempre de nuevo y por el principio, como si fuese algo cíclico, que regula tanto el juego como el trabajo asalariado. Hay un paralelismo absoluto entre cada uno de los personajes y el mundo del trabajo, ¿no? Leto tenemos el aprendiz de alguna forma de escritor, de periodista más que escritor, ¿no? Que inicia con este Tomatis, que ya es un periodista reconocido, escribiendo las crónicas de tribunales y del tiempo. Acá tenemos un jugador, pero que en realidad es un abogado. Después vamos a tener un juez que está en pleno ejercicio del poder. Y por último vamos a tener a Fiore, que es el obrero, sindicalista, proscripto, apartado de su sindicato, que termina siendo el femicida. Escalante repite varias veces a lo largo de su relato que encuentra en el juego un sistema explicable, con reglas, similar al del mundo. En esta suerte de aislamiento del mundo exterior y estando en el círculo del juego, estando en plena partida, esa, perdón, hablo mucho y la garganta después, estando en plena partida y en un circuito de juego que es claramente ilegal, clandestino, esa ilusión de apartarse del mundo, o ya ni siquiera ilusión, esa situación en la que realmente están dando la espalda a todo el resto del mundo, jugando horas y horas hasta días después, ese apartamiento ilusorio se rompe cuando irrumpe la policía y se los lleva preso nuevamente. Les voy a leer apenas esa parte porque muchas chicas me escribieron un montón esta semana y yo traté de contestar, hasta hoy estuve contestando. A veces no puedo contestar a todos porque me llegan muchísimos mensajes, incluso de gente que se quiere anotar y bueno, ya no es posible, porque bueno, la sala es para 100 y se anotaron como 160, hoy se dio ingreso a 140, si no me equivoco. Se está haciendo todo lo posible para incluir a más gente, pero ya no se puede anotar. Quiero leerles cuando ingresa la policía al final, que es la página 149, pero no lo encuentro. No importa. Encontré otra cosa que me interesa. El tema de la referencia literaria. Eh, Hay una referencia literaria clarísima acá que es Dostoyevsky, y en la figura de Marquitos, que es uno de los jugadores que está en este garito con él, aparece explícita, ¿no? En SER funciona un montón esto de, si hay una referencia literaria, si está hablando de, se está nombrando un libro, ya con nombrarlo no es algo gratuito, sino que está haciendo algo intencional ahí, de alguna forma ese personaje está jugando en espejo o está reproduciendo algo de ese libro que se cita. En el primer caso, en el de Leto, era Chandler, el largo adiós y toda esta cuestión del policial y el desdoblamiento con el doble, con el que se cruzaba hacia el final. Y acá aparece el tema del jugador. Marquitos me preguntó si había leído El jugador de Dostoyevsky y cuando le dije que sí, me preguntó qué opinaba. Le dije que me había parecido bueno. Terminamos de comer y fuimos a tomar un café al centro en el auto de Marquitos. Era un coche chico de color celeste. Tomamos un café en el bar de la galería, pero ya ni siquiera Marquitos trató de hablar. Me preguntó si quería ir a alguna parte y le dije que si íbamos de camino me dejara en la puerta del club. A él lo único que le interesa, no hace ninguna reflexión cuando el amigo le dice que, o sea, le pregunta si leyó a Dostoyevsky, como diciendo, ¿leíste de alguna forma lo que se te viene encima? Y él dice sí, y ninguna explicación, no le importa para nada, ni le incomoda, ni le reflexiona, ni muchísimo menos. Simplemente le pide que lo acerque de pasada hasta el club porque él quiere volver a jugar. Bueno, vamos a volver más adelante sobre este capítulo, pero me interesa ya pasar al relato del juez, que es abril y mayo, y empieza en página 187 de esta forma. Veo limpia parabrisas rasar con ritmo regular el parabrisas sobre el que las gotitas de llovizna estallan imperceptibles.
cayendo de la masa blancuzca que rodea el automóvil, adensándose alrededor a medida que se distancian y dejando entrever apenas las fachadas húmedas que chorrean agua y se desvanecen por momentos para reaparecer después entre los desgarramientos de la niebla y las dos hileras de fachadas separadas por la angosta calle reluciente por la que rueda el automóvil, desplazándose hacia atrás. Esta introducción, que en realidad podría haber tomado cualquier partecita de los desplazamientos en auto, me sirve para volver a ejemplificar de qué forma la percepción en saber es lo que se está relatando, la dificultad de la visión de ese vidrio que está empañado por la niebla, de esas gotas que se están haciendo agua, de limpiaparabrisas, de la ciudad, que se manifiesta atrás de toda esa dificultad. Siempre lo que está atrás, incluso en el último relato, cuando los personajes se apartan y se van hasta la laguna de Colastiné, que es un pueblito de las afueras de Santa Fe, cerca de la capital, de donde Saer, de hecho, todavía tiene una hermana que está viva en Colastiné, y de donde Saer tenía la casa de infancia y el almacén su abuelo de Ramos Generales. Lo que se ve, pese a ese apartarse, es siempre la ciudad, siempre el ámbito de lo político, más allá de que un personaje u otro de alguna forma esté apartado de ese ámbito político y de esa ciudad, siempre está mirando hacia ahí. Bueno, en el relato del juez, la dictadura actúa sobre personajes confiriéndolos a un espacio interior del que escapan a través de algún círculo vicioso. Esta suerte de vicio acá en el personaje del juez está dado por la traducción. No sé si se fijaron que él está traduciendo todo el tiempo una obra de Oscar Wilde, que es El retrato de Dorian Gray, y cuando, por ejemplo, intercambia con algún otro personaje, como puede ser Leto u otro que le interpele, esa traducción no tiene ningún sentido. Hay hechas cientos de traducciones del retrato de Dorian Gray, y él mismo dice todo el tiempo que en realidad a veces se esfuerza un montón por traducir un pasaje y le queda exactamente igual al de una traducción que está hecha. Entonces son todas actividades que se sustraen del tiempo productivo, útil de cada uno de los personajes, hacia una actividad que lo que hacen es rescatarlos del mundo, ¿no? De alguna forma. El juego en el personaje anterior viene a ser la traducción del juez en este relato. El juez traduce Dorian Gray y también eso implica la referencia literaria de este relato, haciendo un poco alusión a la sexualidad de Oscar Wilde y también a ese espejo, ¿no? que viene a ser el retrato que se va descomponiendo en la medida que avanza el relato y que uno sigue con una suerte de fachada o máscara social que no envejece ni se deteriora, pero el retrato sí. Acá hay una alusión con varios significados, ¿no? hacia Wilde, que por supuesto el primero es la homosexualidad del juez. Desde el comienzo el narrador parece sometido a un proceso de extrañamiento de la percepción del mundo y también de sí mismo. Mientras conduce, los vidrios se empañan, siempre hay niebla o partículas mínimas de agua que afectan la visión. Dificultan ver y dificultan contar lo que se llega a ver. De todos los relatos de cicatrices, el relato de Garay es el que menos acciones hay. Siempre es lo mismo, dibujan un arco, dibujan siempre la misma circularidad. El juez conduce su auto a través de la ciudad, va a los tribunales, vuelve a su casa, traduce a Wilde, recibe llamadas amenazantes y empieza todo de nuevo. Conduce, atraviesa la ciudad, va a tribunales, lo amenazan, tiene algún intercambio en su despacho con las personas que trabajan con él y vuelve a conducir en la ciudad. La elección de un narrador que observa y trata de hacer foco desde el interior del auto, que en la mayoría del relato del juez, él está viendo la ciudad desde adentro del auto, pone en evidencia la intención de concentrarse en el acto perceptivo, haciendo pasar la acción a un segundo plano.
No es una cuestión de distancia o mediación. Escalante no puede ni siquiera observar límpido su propio rostro. Voy a citar ahora. De vez en cuando puedo ver reflejado, de un modo fugaz, un fragmento de mi rostro en el espejo retrovisor, que a veces se llena bruscamente de luz cuando algún automóvil que viene detrás se adelanta y me pasa velozmente. O sea, no es que la ciudad aparece difusa porque se encuentre especialmente atrás de todos estos fenómenos. Ni siquiera puede ver su rostro con claridad. El juez, que es la figura absolutamente activa, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, con el abogado, con Leto, que es un principiante, con el abogado que está colgando su oficio para dedicarse al juego, el juez está ejerciendo poder. Esto lo podemos ver cuando los llaman de las comisarías, por ejemplo, y lo llaman a tomar declaración indagatoria, que él dice, no, eso es un problema de ustedes, yo voy a hacer esto cuando corresponda. O sea, el que tiene mayor poder ahí es justamente Garay, y sin embargo es a la vez un hombre que no puede. Su madre lo llama y le recrimina que no ha ido a visitarlo, y también le cuenta, sin que él le pregunte, cuáles son las últimas andanzas de la mujer que lo abandonó, y lo pone en ridículo dentro del espacio público del club de élite al que pertenece. Se aparece con el nuevo macho a hacer escándalos, se emborracha, grita y hace escenas adelante de todos. El reclamo implícito, aunque no esté dicho, es que el juez no puede dominar a esa mujer. No pudo dominarla cuando estaba casado. Él vuelve y sin que la mujer le haya hecho ningún reclamo, ni ninguna advertencia, ni nada, simplemente se da cuenta de que lo ha abandonado. Y ahora, más allá de esto, de la humillación y de todo lo que supone para él esa situación, la mujer vuelve a hacer escenas, a gritar en público, a llamar la atención y de alguna forma se percibe acá en las amenazas también que lo está humillando. En este discurso del juez es el que no puede controlar a su mujer, no puede con los mandatos de masculinidad, y eso es lo que lo hace vulnerable ante la ciudad. Justamente eso es lo que le reclaman las voces que lo amenazan, que él es un enfermo, que él es un pervertido y que la mujer está desbordada poniéndolos en ridículo a toda su clase social. La ley marca de alguna forma esta situación dual de poder. Es un hombre que ejerce el poder y a la vez es un hombre que no tiene poder. Él mismo es el que queda expuesto, vulnerable ante estas llamadas que se repiten una y otra vez, incluyéndolo a él como víctima de violencia de género, ¿no? En un sentido mucho más amplio. Incluye acá un cuerpo que de alguna forma está feminizado. Hay una alusión permanente a la sexualidad del juez en cada una de las amenazas. De hecho, su sexualidad, en esta que les voy a leer, que está en página 225, es el eje de las amenazas telefónicas. El juez Garay atiende y es de nuevo la voz afalcetada de siempre, parecida a la de una mascarita. ¿Estás ahí?, me dice. ¿Estás oyendo bien, miserable? Quiero que oigas bien todo, que prestes atención. Tu padre fue ladrón y tu madre una puta. Tu mujer, la más puta de todas. Y debería haber una ley que mandara a quemar vivos a todos los invertidos. Familia podrida. Habría que hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Vergüenza de esta ciudad. Ya vamos a darle su merecido. Deberían aparecer en el diario con sus nombres y apellidos para que todo el mundo se dé cuenta. Hace una pausa. ¿Estás ahí todavía, cobarde, cobardón, gallina, hijo de una putísima madre? ¿Estás ahí? Sabrás que la puta de tu mujer ha andado armando otro de sus escándalos en el country. La poca gente decente que queda en esta ciudad va a tomar alguna iniciativa uno de estos días. Vamos a darte una emplumada uno de estos días, como se hace con los amorales. Y pensar que estás allá arriba, en los tribunales, administrando justicia. ¿Me oís, mariquita? ¿Estás ahí?
Estoy seguro de que estás ahí, oyendo todo y riéndote de mí y de toda la gente sana que tiene que averiguar, que tiene que aguantar de todo en esta ciudad podrida. Vamos a darte tu merecido, gallina. No es la primera vez que te lo advierto. Ahora cuelgo, pero ya vas a saber de mí. Vos y todos los de tu casta de amorales. Y cuelga. Este impacto de las amenazas que son constantes, circulares, o sea, en su deambular por la ciudad o en su vida cotidiana, en tribunales o en su casa, él recibe amenazas muy similares todo el tiempo, que aluden como de manera central a la homosexualidad como si fuese una enfermedad, algo que pudre la sociedad, que la corrompe, que hace justamente que el núcleo mínimo de la sociedad, que es la familia, se desintegre. Hay una alusión muy clara que ahora la vamos a ver en las alucinaciones del juez, ¿no? El juez empieza a ver todo el tiempo y desde el principio gorilas en la ciudad, gorilas que se desplazan, gorilas impermeables, gorilas que cruzan la calle, pero hay una alucinación de gorilas que es central y que es como todo un ritual en el que se van acercando gorilas y ya vamos a ver qué es lo que hacen. En su descripción, el narrador alucina con hordas hostiles de gorilas. No es casual tampoco la acepción de la palabra gorila. Gorila se refiere a lo mismo que se sigue refiriendo hoy, ¿no? En una situación de peronismo proscripto, los gorilas estarían del otro lado y son justamente los que están gobernando, los que han tomado el poder. Estos gorilas realizan distintas acciones dentro de la ciudad que Garay alucina. Esas alucinaciones están vinculadas al horror que le producen las llamadas por teléfono que recibe. Sale de su casa, que podríamos pensar como el refugio burgués, tiene una sirvienta, tiene una casa súper confortable a la altura justamente de su poder adquisitivo, porque es un juez, y en ese espacio recibe llamadas que lo acusan de ser la vergüenza de la ciudad. Hay una insistencia en esas llamadas de la ciudad, o sea, lo que él está corrompiendo en definitiva es toda la sociedad santafesina de élite, todo aquel que se reúne y se nuclea en el Jockey, él y el resto de su familia podrida, ¿no? Hacen referencia al padre como un ladrón, a la madre como una puta, a su mujer como la más puta de todas, que de alguna forma no está pudiendo controlar ni disciplinar. Como cierre del relato de Garay, como sucedía ya con Escalante, la irrupción de la violencia social, institucional, política y acá también sexual destruye el pretendido aislamiento del sujeto en su propio vínculo privado. Antes de llegar al cierre, elegí una de las alucinaciones de Garay en esto de ver a los gorilas y a ver lo que están haciendo y demás, porque me parece muy ilustrativo de la propia sexualidad del juez y de las amenazas, ¿no? Cómo las amenazas de alguna forma generan el discurso este alucinatorio. Por si alguien me quiere seguir, voy a la página 198. A medida que voy acercándome al amplio vestíbulo, las voces de los gorilas suenan más fuertes, pero no menos ininteligibles. Producen sonidos extraños, de distinto registro, que se mezclan y chocan con el techo altísimo del vestíbulo. Es una mezcla informe de sonidos, y cuando comienzo a atravesar la muchedumbre de gorilas en dirección a la parte trasera del edificio, los sonidos llegan hasta mí cargados de resonancias y de ecos. Algunos son chillones, otros graves, otros guturales, y la mezcla de gritos y las risas producen un chisporroteo sonoro que nunca termina. Las caras pálidas, de ojos saltones, la pelambre que les recubre el cráneo humedecida por la llovizna, los brazos moviéndose en gesticulaciones extrañas. Los gorilas están divididos en grupos y algunos no pertenecen a ningún grupo y recorren apresurados el cuadro de mosaicos blancos y negros. La escalera está llena de marcas de pisadas barrosas y las huellas dejadas por los zapatos sobre los mosaicos han formado también unos manchones aguachentos.
Salgo por fin del vestíbulo y me interno en el corredor vacío y frío. Esta es una. Y esta es otra que me parece sensacional. Veo generaciones y generaciones de gorilas avanzando desde la oscuridad. Hordas hostiles babeando en los primeros crepúsculos con mezcla de terror y extrañamiento. Unas moscas de color esmeralda se posan sobre las llagas abiertas en sus cuerpos por las desgarraduras de dientes y garras, producto de las últimas batallas. Las hordas se pasean inquietas por un claro del bosque, mirándose entre sí con extrañamiento, esperando la noche. Los genitales de los machos cuelgan entre sus extremidades inferiores sacudiéndose. Los de las hembras son un tajo rojizo y húmedo. Rechinan los dientes y entrecierran los ojos, mirando el espacio abierto a su alrededor. La sempiterna igualdad de los árboles y las rocas permanecen extáticos de noche y de día, obstruyendo la mirada. Y cuando llega la noche los veo agruparse, excitados, refregándose unos contra otros, alrededor de la gran hoguera que han encendido con ramas secas y que llena de sombras los huecos y las salientes de sus rostros brutales. Cuando comienza el tam-tam, los gorilas forman ruedas, anillos concéntricos, hileras que se lanzan incesantemente con un ritmo torpe, hasta que los débiles se desploman jadeantes en el pasto. La lengua rosada a un costado de los labios negruzcos relamiéndose la comisura, en el centro de la rueda, a un costado de la hoguera que brama y cruje, expandiendo un gran resplandor que se desvanece a medida que asciende hacia las alturas negras. El gorila hembra y el gorila macho se abrazan y ruedan por el suelo, levantando nubes de polvo. El círculo de gorilas erguidos que los contempla los acompaña con batir de palmas. Producen un ruido seco, múltiple, que remeda el tam-tam fragoroso. Hembra y macho se levantan y vuelven a caer, abrazados, acompañando sus movimientos brutales con jadeos, gritos ahogados, suspiros, lamentos, risas, golpes. Después la hembra queda en cuatro patas, expectante, y el gorila macho entra en ella. La hembra grita. Ha entrado todo, salvo los testículos que quedan golpeando debajo del trasero de la hembra. Sin salir de ella, con las piernas medio dobladas, los pies desnudos bien afirmados en el suelo, el gorila macho se incorpora todo lo que puede, alza los brazos como para mostrar que no hay truco de ninguna clase y saluda al círculo de caras expectantes que lo contempla. El batir de palmas se hace todavía más fragoroso y los gorilas del círculo lo acompañan dando furiosos golpes de satisfacción contra el piso de la tierra, levantando una nube de polvo. O sea, de alguna forma esta alucinación de los gorilas hacen lo que el juez no puede hacer, copulas con la hembra, y eso es lo que socialmente, en esa suerte de rito de todos los gorilas presentes en esta alucinación, es eso lo que es aplaudido en esa sociedad de gorilas, ¿no? El acto de la penetración, todo el mandato masculino, está muy, es casi una alegoría en esta alucinación de los gorilas, ¿no? Justamente es lo que Garay no puede. No puede penetrar a una mujer por una homosexualidad, no puede disciplinar a la que es su mujer todavía, a pesar de haberse separado, no puede actuar como núcleo familiar ético, muestra toda esa descomposición para lo que sería como la sociedad de élite, la sociedad del poder, justamente. Cierre el relato de Garay, la irrupción de la violencia social, institucional y política, destruyendo de alguna forma toda esta ilusión de cierta sociabilidad que él encuentra en traducir a White, ¿no? Está traduciendo justamente un libro central de una cultura que nosotros reconocemos como superior, como más social, como menos bárbara. Hay una ilusión ahí que se pone en juego y de alguna forma se destruye. Justamente la forma es siempre la violencia. Y aparece también algo que les voy a, les quiero decir que es de alguna forma menor, pero que hace a la cohesión interna de los cuatro relatos. Y es de nuevo Fiore, ¿no? Hay otra llamada telefónica
Esta vez es la policía, quiere hablar con él, con Ernesto López Garay, y él dice, soy yo. Doctor, dice la voz, habla el suboficial Loprete de la Guardia de Tribunales. Han llamado de jefatura por un homicidio preguntando si usted no le puede tomar declaración al inculpado mañana de mañana, porque en jefatura no tienen lugar de alojarlo. ¿Un homicidio? Digo yo. Un hombre mató a la mujer, dice el suboficial. Le dio 2 tiros en la cara en Barrio Roma. ¿Cuándo fue el hecho? Digo yo. Hace un par de horas nomás, en el patio de un almacén, dice el suboficial. ¿Se presentó detenido? Digo yo. No sabría decirle, doctor, dice el suboficial. Dicen de jefatura que si usted pudiera tomarle declaración esta noche en vez de mañana, sería mucho mejor. O sea, otra vez un relato que puede ser independiente, queda cohesionado por estos elementos que si no les prestamos atención los podemos llegar a pasar por alto y a pensar que son 4 relatos independientes. Uno es la situación política, el peronismo proscripto, la misma época política, el sindicalismo proscripto, las fuerzas, o sea, el aparato de poder del Estado en manos de los gorilas, y otras son los cruces de personajes. Acá aparece Fiore, el femicida, de esta forma nada más, y el que aparece también es Ángel Leto, el del primer relato que vimos la clase pasada. Esos son los pequeños recursos con los que Saer arma una novela con 4 voces independientes. Y llegamos al que más me interesa, que es el último de todos, y el que voy a abordar de alguna forma más por arriba, porque lo venimos viendo colateralmente en los primeros 3 relatos, y me interesa presentarlo y después sí abrir los micrófonos para que podamos hacer un intercambio entre todas, ¿no? Para que no sea tan expositivo. El relato de Fiore se llama Mayo. De alguna forma el círculo temporal y espacial de la violencia se cerró del todo sobre sus protagonistas principales. Primero de mayo y nada más. El tiempo no va a avanzar en este mayo más allá del día primero, que tiene como foco central del relato al núcleo familiar del obrero, que es Luis Fiore, y a la voz de él relatando. El relato comienza la mañana del 1 de mayo con Fiore tomando mate en el patio de su casa y termina como otro círculo perfecto, con Fiore en su casa tomando mate después de haber matado a su mujer. Yo les voy a hacer 2 preguntas y las dejo planteadas en el aire para cuando abramos el debate. ¿Hay cuerpo? ¿Hay nombre de esa mujer? El relato dice así: debe matarme el primero que me encuentre. Me despierto, quedo con los ojos cerrados, estoy echado de costado, con las frazadas hasta el hombro. Al abrir los ojos veo la luz, gris, se cuela por los intersticios de la ventana. Está el ropero con su espejo ovalado. Ella está en la cama, despierta, a mis espaldas. Oigo su respiración. ¿No tendrías ya que haberte levantado y preparado todas las cosas si es que vamos a salir? Digo, estás ahí haciéndote la que duerme, digo. Me incorporo, quedo boca arriba. Está el techo alto, en penumbra, porque los rayos que se cuelan por los resquicios de la ventana no llegan hasta allí. Inclino la cabeza en su dirección. Está de espaldas a mí, echada de costado. Sus hombros suben y bajan por la respiración. Estás haciéndote la dormida, digo. Se sacude. No te sacudas, digo. No te sacudas porque sé muy bien que estás más despierta que yo y estás queriendo que yo tire la bronca. Todo el tiempo vamos a ver desde el primero del relato, bueno, lo mismo que venimos viendo siempre, cómo está la luz, cómo esa luz, pese a que entra por los intersticios de la ventana, no permite la visibilidad total del mundo, sino que hay zonas que permanecen absolutamente en la oscuridad, y cómo él registra a esa mujer que está al lado y la conoce tanto que sabe por su respiración que está despierta, pero interpreta todo el tiempo aquello que ve y aquello que dice la mujer. Todo el tiempo las interpretaciones lo llevan a una única certeza. La única certeza que tiene Fiore es que la mujer actúa y dice y habla y lo llama, como vamos a ver que lo llama más adelante, porque quiere que él haga eso, porque quiere que él tire la bronca y porque quiere en definitiva que él la mate.
Él va a repetir esto a lo largo de toda la excursión, todo el tiempo. La mira desde afuera, la mira obrar, o en las mismas conversaciones, en las que por supuesto ella jamás dice eso, lo llevan todo el tiempo hacia esa única certeza de la violencia. Ella quiere que él lo mate. Este narrador presenta un mecanismo obsesivo que consiste en interpretar el comportamiento de su esposa todo el tiempo. Todo lo que ella hace o dice es una provocación constante hacia él. De alguna manera él observa a su mujer, sus acciones, sus palabras, y lo que lee en ella todo el tiempo es que quiere que la mate. Aquí también predomina el sentido de la visión, enfatizando la idea de un yo encerrado en sí mismo. El espacio en este relato de Mayo juega un rol central. Ellos están en la ciudad, empieza la casa, salen a cazar patos a Colastiné, pero detrás de la laguna de Colastiné lo que continúan mirando todo el tiempo es la ciudad, y rememorando incluso, porque es un 1 de mayo, otros 1 de mayo, en donde el peronismo no estaba proscripto y en donde la propia participación política y sindical era activa. Hay un 1 de mayo que recuerda a Fiore y le dice, ¿te acordás cuando fuimos a la ciudad? ¿Te acordás cuando nos reunimos con miles y miles de obreros? Justamente todo esto que en este momento no están pudiendo hacer. El círculo temporal se ha cerrado sobre ellos. Es mayo y no puede avanzarse más. No puede ir un día después del Día de los Trabajadores. Hay que ver la forma en la que Fiore relata el femicidio, que me parece central. De qué manera él va a relatar los hechos, pero bueno, no me quiero adelantar demasiado y voy a volver al texto. Me tira con el paquete que golpea contra mi brazo. El papel se rompe y caen al suelo los ladrillos de la galería, el barro del patio, 4 panes. Ella quiere que yo la mate, quiere eso. Me mira furiosa desde la puerta de la cocina. Es una furia que se muestra en los ojos porque la boca se ríe con una especie de mueca. Quiere eso. Me agacho y recojo los panes. El que ha caído sobre el barro está manchado y ha dejado una marquita sobre el patio. Arrojo el pan al aire en dirección al tapial. El pan atraviesa el aire gris rígidamente, oscureciéndose a medida que se aleja y después desaparece detrás del tapial. Tranquila, gringa, digo. Acá hay un montón, en este fragmento hay un montón de significación, los panes, ¿no? En el mundo del trabajo y en el mundo laboral, tirar el pan al barro, ¿no? Como una forma de patear el tablero ya de una familia, como que la situación, la proscripción, la marginalización, la violencia verbal, que es permanente, no hay otro trato entre ellos que el de la violencia verbal, los lleva a un estado de descomposición tal que tiran los panes al barro. Esto por un lado, y por el otro, el tema de que ella es la gringa también, ¿no? Son Fiore y su mujer y su hija. Ni siquiera la hija tiene un nombre. Y vuelvo a decir, los 2 personajes femeninos de Cicatrices que tienen nombre son sirvientas. Son Elvira, la sirvienta del juez, la que le hace la sopa, la comida, levanta la mesa y le prepara la cena si tiene invitados. Y Delicia, ¿no? Esa suerte de esclava feliz que hace absolutamente todo lo que un hombre quiere sin siquiera que se lo pida. Todas las demás mujeres son eso, mujeres con pertenencia, mujeres con conflicto, mujeres que no se las puede dominar como se debería, mujeres incontrolables, porque esta mujer también está dibujada siempre desde el relato de Fiore, como incontrolable, una mujer fuera de control y que le indica todo el tiempo el camino de la violencia. Esto me interesa un montón porque, vuelvo a decir, ¿no? ¿Quién relata? Y eso lo vamos a ver como un cambio enorme con respecto a Catedrales. ¿Quién relata acá? ¿Quién narra cada uno de los episodios? ¿Quién relata también el femicidio, no? Son figuras masculinas, son figuras en conflicto con los mandatos de masculinidad, son figuras absolutamente patriarcales. Fiore todo el tiempo va a decir que es su mujer y su hija,
nada más. A lo sumo la llama gringa, tranquilízate, calmate, gringa, y nada más. No tiene casi entidad de persona, de alguna forma como si el nombre les diese la entidad, el estatus social de una persona o de un ciudadano. Cuando lo llaman al juez, de la comisaría, dicen su primer nombre, su segundo nombre y su apellido. Cuando se refieren a Fiore para declarar o para decir que se lo habían encontrado en la cárcel, es nombre y apellido. En cambio, las mujeres no. Las mujeres no llegan a ese estatus social desde el relato de ninguno de estos hombres. Y el relato de la ciudad, salida de la ciudad, el relato del día de campo, el relato del día de campo que aparece todo el tiempo amenazado por una tormenta, desde la primera página aparece esta posibilidad de la tormenta también como metáfora de todo lo que está pasando internamente, de la tormenta, de la violencia y del acto final del femicidio. Voy a leer el femicidio sin atravesar demasiado, mucho más, porque me interesa más ahora sí abrir al intercambio. Pero me interesa que veamos cómo narra un femicida, ¿no? Cómo narra un hombre el femicidio. En relación a estas preguntas que hice al principio, ¿hay cuerpo de la mujer? ¿Hay un registro de la corporalidad de la mujer? ¿Hay un registro del otro, de lo que pasa? ¿O hay solamente un registro del mundo, de lo que me está pasando a mí, de mi relación en cuanto a hombre con el mundo? Dice así: no dije yo que iba a llover, dice la voz de ella. No dije, ¿acaso no oíste lo que yo dije? Entonces alzo los cañones de la escopeta, que queda en posición oblicua. Apunto hacia arriba, no tengo más que apretar los gatillos, uno después del otro, y cuando lo hago las explosiones resuenan una tan inmediatamente después de la otra que la segunda parece una vacilación de la primera. El eco algo demorado de la primera, que llena el aire lluvioso de unos sonidos retumbantes impregnados de olor a pólvora. En el momento de oprimir los gatillos, mi mano izquierda se afloja y los patos caen al suelo. También la linterna cae al suelo, el círculo de luz proyectándose sin sentido en cualquier dirección y quedando después inmóvil. El haz de luz choca contra algo y se interrumpe. Y después continúa, quebrando en dirección a la calle oscura. Sorteo la linterna y subo a la camioneta. Hago una maniobra brusca, paso el puentecito y doblo en la esquina. El motor brama. Vuelve a su casa y dice: enciendo la luz del dormitorio de la nena. Está dormida. Me acerco a su cama y levanto la escopeta apuntando derecho a su cabeza. Gatillo, pero no se oye más que un sonido metálico. Entonces voy a mi dormitorio. Está el ropero con su espejo oval que me refleja al pasar. Y el final del capítulo, que es el final del libro. La llovizna cae sobre los árboles mutilados, negros, que están sobre el patio liso. La luz del patio los ilumina débilmente, deslumbran, sin embargo. La corteza atravesada de hendiduras se llena de agua y también algunas porciones del patio liso emiten de golpe algunos reflejos, deslumbran. Cierro los ojos durante un momento, apretándolos fuertemente. Cuando los abro, los muñones mojados y el patio liso están todavía ahí. Entonces comprendo que he borrado apenas una parte, no todo, y que me falta todavía borrar algo, para que se borre, por fin, todo. Bueno, del final, que está en latín, podríamos hablar horas, pero prefiero centrarme en el femicidio. Cómo de alguna forma en este final pone de manifiesto que él estaba intentando un borramiento y que la posibilidad de borrar ese mundo, ese afuera, a él se le plasmaba todo el tiempo con matar a su mujer y matar ese cuerpo que es de alguna forma una extensión del cuerpo de la mujer, que no llega a matar a su hija. Y que finalmente se da cuenta que no la ha podido borrar del todo, y eso remite al primer relato, al de Leto, ¿no? ¿Cómo hace él para borrar del todo al mundo?
cuando va a declarar y que Leto está esperando para escuchar la voz que de alguna forma le va a otorgar ese significado a un acto que en el joven no tiene explicación de alguna manera. Él está esperando escucharlo a Fiore declarar para ver cuál es la explicación, cuál es el sentido de un femicidio. ¿Y qué hace Fiore? Se borra del mundo, salta por los ventanales de tribunales y se suicida. Ahora sí, le voy a pedir acá al asistente de la sala si puede habilitar los micrófonos para que hablemos qué pasa con el cuerpo de la mujer en el instante del femicidio, ¿no? Voy a decir esto ahora y vamos a ver qué pasa en este relato y después vamos a ver cómo eso va a operar en catedrales. A ver si puedo yo habilitar o pido que habiliten. Ahí está. Cada una puede habilitar, puede activar el micrófono cada una que quiera intervenir y hacemos así hasta el final. Bueno, empiezo. Perfecto. ¿Cómo estás, Dolores? Mi nombre es Janina. Este relato, este último relato, también es el que más me interesó y el que más me atrapó. A medida que iba leyendo de este hombre que se dedica a la cacería y que lleva a su familia, también veía esa violencia que genera sobre su hija, pero no sobre su hija con ella, sino que la nena también termina siendo violenta con la madre. Como supuesto, que él va metiendo, sí. Claro, que él va metiendo ahí eso que le va como picando la cabeza y la nena no quiere a la mamá y se apega más al papá, y este cuerpo que desaparece en el final, como... Eso es lo que me interesa. De alguna forma, o sea, el relato del femicida como absolutamente limpio de corporalidad de la mujer, ¿no? Como yo disparé, cayeron 2 cartuchos y no hay nada más, no hay ningún otro registro, me parece. Y sigue siendo el protagonista de este hombre, ¿no? Sigue él teniendo el protagonismo completo del relato y toda su bestialidad y toda su brutalidad, y esta mujer que queda completamente silenciada. No puede ni como madre, ni como esposa, ni como mujer, ni como nada. Queda ahí, desapareció. El resto no importa. Bueno, me parece que no puedo decir nada más claro que lo dijiste vos, como si de alguna forma ese cuerpo desapareciera y no, o sea, toda esa existencia carece absolutamente de importancia o de trascendencia. Disparé 2 veces y ella desapareció y ya está. Esa es la cosa que veo, que no tiene trascendencia. Él la mató de una manera terriblemente violenta, la violenta todo el tiempo, pero no tiene trascendencia. Ahí termina. Es como que no hay más. Bueno, ahora que dijiste él la mató, voy a tomar todo el relato de alguna forma femicida anterior a este Cicatrices, que opera de la misma forma. Él la mató es el nombre de un relato de Borges. En realidad el relato se llama La intrusa, perdón, pero lo que dice el femicida simplemente es hoy la maté. O sea, va haciendo todo el raconto, son 2 hermanos, que uno de ellos trae una mujer con la que se juntó a la casa y demás, y la mujer, más allá de lo que haga o deje de hacer, siempre es de alguna forma la discordia, siempre es la figura de discordia que está interfiriendo en el orden social de esos 2 hermanos. Y lo que el tipo dice en el momento de posterior al femicidio es eso, hoy la maté, como una acción limpia de corporalidad, no hay sangre, no hay grito, no hay dolor, no hay pelos, no hay astillas de hueso que se rompen, no hay olor a pólvora, no hay absolutamente ningún registro de dolor, de agonía o de la situación del otro cuerpo, ¿no? Hay todo un enorme campus de relatos de femicidio en la literatura que se pueden englobar de esta forma, ¿no? Relatos de hombres anteriores al desierto y su semilla, que
el momento en el cual el momento del femicidio es relatado de esta forma, ¿no? Como un acto limpio, aséptico es la palabra, ¿no? Absolutamente despegado de cualquier corporalidad, cualquier sensación corporal más allá del que está relatando, que es justamente el femicida. Ahí veo otras manitos, si quieren intervenir. En la intrusa. Sí, hola, Dolores. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No llego a verlas a todas. ¿Quién habla? Quería... Itati. Ahora sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, perfecto. Quería preguntarte en realidad en relación a eso del cuerpo, ¿no? Que no está. El cuerpo de ella no está, el cuerpo de él sí está, el cuerpo de él se menciona y se describe cuando cae, cuando se arroja desde la ventana hacia, que queda en el piso, ahí de tribunales. Y se menciona la posición, se menciona la sangre, se menciona el detalle y el morbo de la gente alrededor. Absolutamente. Se le da una importancia, ¿no? Al de él sí, al de ella no. Sí, para mí eso es un detalle central, o sea, es una, yo te diría que es como una cosmovisión directamente, es una forma de ver el mundo muy presente en todos estos relatos de grandes escritores argentinos que han relatado desde la figura masculina. Sí, y una pregunta que te quiero hacer, ¿vos por qué considerás que los personajes estos de, digamos, tanto el de la madre de Leto como la gringa, digamos, carecen de nombre y tienen solamente un sobrenombre? ¿Es por una cuestión de no darle identidad o por hacerlo como un referente más universal a las mujeres que están sufriendo o están pasando a este colectivo, ¿entendés? Están en este colectivo. No, me parece que están cumpliendo una función social, como un arquetipo. Una es la madre, otra es la esposa, otra es la abuela, y nada más. Es como que esa función la podría cumplir cualquier otra mujer, nada más que, bueno, él se casó con ella y es su mujer, nada más que por eso. No aparece ninguna interés en dibujar ese personaje, ¿no? Y mostrarlo de otra forma más allá de la relación con él, de que es su mujer. Es la que tendría que haber preparado todo porque se iban de campo, es la que tendría que amenizar de alguna forma un montón de secuencias. Incluso las relaciones sexuales están totalmente mostradas con una bestialidad, incluso en el mundo de los gorilas, ¿no? Como la hembra es eso que tiene el sexo rojizo y que es penetrada, punto. Sí, el tema de los gorilas, vos te diste cuenta que al final, en uno de los últimos relatos donde se hace ese tipo de procesión, donde hay un jefe y donde hay una especie de clases sociales entre los gorilas, ahí ya deja de llamarse gorila hembra y empieza a adquirir la palabra mujer. Eso no me había dado cuenta, no había reparado. Deja de hablar de gorilas hembras y empieza a incorporar el término mujer. Me llamó mucho la atención porque durante todos los relatos que habla de los gorilas es gorila macho, gorila hembra, excepto en esa escena que incorpora la palabra mujer para hacer referencia. Cada vez los van como socializando más, como que al principio no tienen cierta lógica, solamente casi te diría que los ve gorilas con un impermeable, una pareja de gorilas cruzando la calle y demás, pero después empieza a haber como ritos que apuntan claramente a la sociedad, y de alguna forma yo los veo como una alegoría, ¿no? Como una cadena de significaciones metafóricas con otra cadena de significaciones metafóricas del otro lado, que es claramente la sociedad en la que el juez se mueve. Gracias. Hay dos manitos más, ¿no? Las escucho. Yo me llamo Jimena, no sé si hay alguien más también por ahí. No, yo estaba pensando en el tema de el fragmento que le hice, ¿no? El foco está puesto en el arma. Es importante, o sea, es interesante porque el campo semántico describe claramente el arma y cómo funciona esta mecánica, la percepción. O sea, el arma es esto
sino que se encarga de lo que se tiene que encargar. O sea, el arma sí se encarga Además es de una hacer lo que se tiene que escopeta, encargar. eso también es muy interesante lo del arma. Es una escopeta, es un arma de caza, está apuntando desde muy cerca, eh, o sea, que incluso ese cuerpo tendría que dar muchísimo más cuenta de esos escopetazos, ¿no? Y aparece de todas formas absolutamente borrado. Lo único que cae al suelo son los 2 casquillos de la munición de la escopeta, nada más. O sea, el cuerpo, vuelvo a decir, el cuerpo de la mujer borradísimo, y atrás el mundo borrado parcialmente, ¿no? Me llama mucho la atención de que en este primer femicidio que aborda Saer ya veía la posibilidad de el femicidio asociado en la figura de la hija y el femicidio seguido de suicidio, ¿no? Posterior, porque el tipo, en definitiva, lo que hace es eso, es como que borró una parte del mundo, no lo borró todo y termina tirándose y suicidándose como para acabar su lazo con el mundo. Siempre estos personajes masculinos tienen una situación conflictiva y siempre la solución termina siendo eliminar a la mujer. Si leemos todo el corpus, después les voy a pasar un artículo que dice que es muy chiquitito, pero que nombra 10 libros de literatura argentina en los que hay femicidio, todos los anteriores al Desierto y su semilla, cualquier situación de conflictiva con respecto a la sociedad se soluciona eliminando a la mujer. Vamos a ver qué pasa esto en Catedrales, que es clarísimo y que cambia, ¿no? Cambia el quién relata, quién cuenta, de dónde está la voz. Son 7 voces, pero no están las 7 voces paradas en el mundo de los hombres, como acá en Cicatrices. Entonces vamos a ver qué va pasando y cuál es la justificación de cada uno y cómo opera cada uno, ¿no? Ahí en ese relato total. Sigo viendo más manitos, no sé quién quiere intervenir. A ver. ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, Dolores. No sé si alguien levantó la mano antes. Te escucho. A mí me llamó la atención, más cerca de la primera historia, el tema de la relación de Leti y la madre, que tiene esto, ¿no? De la persona, la mujer me provoca, ¿no? Que es el discurso muy propio de justamente los femicidas. La mujer la que me provocó, la que me lleva, ¿no? a comportarme de esta manera. Estoy pensando en Barreda en este momento, ¿no? Sí, un Barreda más o menos. Pero también hay una parte que es cuando él se enferma, también recurre a la madre, ¿no? Cuando él está afiebrado, es la madre la que lo cuida. Él quiere que lo cuide la madre. Es como una situación bastante rara, psicótica. Además ese en particular, el de Ángel Leto, es un personaje todavía absolutamente inmaduro, vive con la madre, o sea, no registra que está desnudo con el pito, además él mismo dice claro. Pito, de 8 años, parado en el jardín, en el patio de la casa, es como un personaje totalmente dependiente de esa figura femenina, y hay como una relación de rechazo y de necesidad, ahí es clarísimo que los une la necesidad de alguna forma. Yo les quería decir además que después veo todos los mensajes del chat, porque imagínense que dando la clase me cuesta un montón, voy viendo así, algunos sí, algunos no, pero después me tomo el trabajo y leo todos, y si queda algo sin contestar, lo traigo para el próximo encuentro, que pueden poner ahí tranquilamente. Igual veo que muchas me siguen por todos lados, me mandan preguntas por todos lados. ¿Alguna más que quiera intervenir? Hacer su lectura, decir que no están de acuerdo en algo. Son todas bienvenidas. Si no, paso a darles algunas, bueno, hablar un segundo, un poquito de Catedrales, de qué es lo que vamos a leer, quién les interesa más que pasa Catedrales. Si pudieran conseguir el libro, mejor es este. Se consigue en cualquier librería.
Bueno, Claudia Piñeiro, como ustedes sabrán, es una escritora que está absolutamente activa, saca novelas cada 2, 3 años, las novelas tienen muchísima recepción, muchísimas lecturas, de hecho muchas se han transformado en películas. Me interesa Catedrales, que salió, si no me equivoco, este año, porque es una novela que aborda también desde la polifonía, son 7 voces, el tema de la violencia más que la violencia de género, lo que aborda es todos los discursos patriarcales que son ampliamente aceptados, porque de hecho dirigen la sociedad, que son la ley y la religión, cómo los discursos de la ley y de la religión sustentan y posibilitan la violencia de género. En la clase que viene vamos a ver 3 de esas voces, que son las de Lía, Mateo y Marcela. El libro Catedrales son 7 voces, después seguiría Elmer, Julián, Carmen, y un epílogo muy chiquito que es Alfredo, que es el padre de las protagonistas. Son 3 hermanas, las Sardá, una de ellas ha recibido una muerte violentísima y lo que se ha encontrado es su cuerpo mutilado, armado como si fuese un rompecabezas y en parte quemado. Si alguna no leyó ninguna reseña de Catedrales, les recomiendo que no lea ninguna, porque estoy cansada de ver cómo reseñan spoileando y adelantándote lo que no te tienen que adelantar y es horrible. O sea, es como contarte el final de una película de misterio, no sé. Contarte en Sexto Sentido que en realidad estaban todos muertos antes de que entres al cine. Para mí no se hace una reseña de esa forma. Y vi muchísimo así en medios. Entonces, si no la leyeron y no leyeron, no se spoilen, no vayan al libro de una. Ella es una mujer muy comprometida con la causa del aborto legal y con todas, en realidad muchas causas ligadas a la agenda feminista, muy activa en redes, incluso más allá de que eso pueda tener sus costos, ¿no? Porque he visto cómo la acosan, la asedian en referencia a la lucha del aborto y sobre todo en momentos decisivos como la lucha en diputados o en el Senado, y ella recoge el guante y les contesta, no se amedrenta para nada y sale siempre con su pañuelo verde a seguir luchando por la causa. Así que un poco para presentárselas, porque está viva Claudia y está escribiendo. Así que, bueno, espero que les haya gustado el encuentro, que les haya servido. Vuelvo a decir que está el chat, que yo después me tomo en la semana, lo leo absolutamente todo. Si les quedó algo sin responder o alguna duda que tienen, lo pueden poner por el chat y lo puedo retomar el encuentro que viene. Y si alguna quiere hablar, intervenir, dar su lectura, las escucho. Bueno, ahí estoy leyendo todas las que me ponen hermosa charla y que les gustó y demás. Voy a hacer lo que hice esta vez también, traer algún otro libro de sugerencia de lectura para la que quiera seguir leyendo después. Incluso voy a dar algunos otros libros en referencia a femicidio que les pueden resultar interesantes más allá de este curso. Se los voy a mostrar. Hay uno que me parece bellísimo, que es Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis, un texto que es de una calidad narrativa a la que difícilmente se llega. Se los voy a traer bien y se los voy a mostrar la clase que viene por si a alguna le interesa seguir las lecturas en esa dirección más allá de estas clases que tenemos, que son 4 y por supuesto son limitadas. Pero bueno, ya tienen la tarea para la semana, leer los primeros 3 relatos de Catedrales, van a ver que es súper fluido. Los 2 primeros son los más difíciles, después es como mucho más trabado y uno ya sabe cuál es el cuerpo, de alguna forma el cuerpo enigma de la novela y se lee uno atrás del otro, ¿no? Porque uno quiere saber qué pasó. Así que bueno, las dejo y las espero el martes que viene a las 4 por acá mismo con Catedrales leídas. Beso enorme a todos. Gracias. Hasta
Saludos. Un Gracias. saludo enorme y nos vemos la semana que viene.